Pues el día de hoy vamos a ver cómo se crean datos tabulares en R. Pues es una clase donde el objetivo es que ustedes puedan crear datos o tablas descriptivas de manera automatizada en R y de tal forma que lo único que se modifique sea la base de datos en cuestión. Es decir, que ustedes puedan eh, cargar una nueva versión de su base, ya sea con más pacientes, con una N de mayor cantidad, pero que finalmente conserve la misma estructura en sus variables. Y esto pues pasa mucho en medicina o en investigación cuando pues estamos acumulando pacientes y pues queremos hacer un análisis preliminar o simplemente porque pues corregimos cuestiones que al principio no notamos como errores de dedo o valores perdidos, ¿no? De manera manual. Entonces, pues lo más tedioso es volver a repetir pues todos esos análisis descriptivos que ya habíamos hecho en versión preliminar. Entonces, para esto vamos a utilizar una paquetería que nos va a resultar muy útil, que es la paquetería de FlexTable, que es justamente una paquetería que está diseñada para exportar tablas o datos en formato tabular de R a cualquier formato de conveniencia. Entonces, FlexTable es uno de los paquetitos que más se utiliza dentro de la presentación y visualización de datos, que les puede ayudar muchísimo a hacer tablas automatizadas. Vamos a para esta sesión cargar la base de Tidyverse la paquetería de Tidyverse y la librería de readr, y vamos a estar trabajando dentro de nuestro ya conocido base de datos de Framingham. Entonces vamos a cargar estas tres líneas de acuerdo a pues la estructura que ya hemos venido manejando desde hace ya algunas clases. Como parte de el seguimiento de este curso, pues ya habíamos visto en clases pasadas cómo reestructurar nuestra base a partir de pues cierto nombre de variables que puede ser de utilidad cuando pues se tiene una estructura poco amigable al momento de analizar. Esto pues lo hemos estado trabajando con la paquetería de deployer, donde pues a través de la concatenación utilizando el comando de pipelines podemos nosotros hacer comandos encadenados. Entonces vamos a nombrar mi nueva base dentro de un nuevo vector que se llame fram1 con la recodificación de una serie de variables que me va a hacer más simplificado mi análisis. Vamos a codificar. Aquí tengo un error. Hola, buenas tardes. ¿Me podría comunicar a Planeación, Aquí por favor? podemos ver que ya estamos combinando diversos comandos que hemos visto desde la parte básica hasta pues comandos que incluyen la concatenación de Yo por eso pues no comandos como había trabajado en deployer, eso. Bueno, lo que rbase, pasa es que los etcétera. trabajos no me los pagan. Entonces aquí No, no pues pasa nada. esto ya es una sección que ya hemos estado viendo durante estos últimos 2-3 Planeación, clases. por favor. Gracias. Bueno, Igual, bye. entonces al final me tendría que haber quedado un vector que se llame fram1 con la siguiente estructura. Hola, buenas tardes. Habla Como pueden Giovanni ver, de aquí Luz. ya está todo codificado, como si Disculpe, estuviéramos viéndolo en una base hicieron tipo una llamada SPSS. buscándome. Y ¿Quieres saber cuál es el motivo? summary, y si le damos Giovanna López comando de Vázquez. summary, pues vemos que ya está completamente codificado para su análisis de 0 a 100. Bueno, entonces recapitulando esto y a manera como de breve repaso de todo lo que hemos visto hasta este momento del curso, pues vamos a introducir el paquete de FlexTable. El paquete de FlexTable es o nació a raíz de tener una interfaz o un paquete que me permitiera pasar a una interfaz gráfica datos de tipo tabular, es decir, Bueno, datos a manera de tabla, de arreglos matriciales, y que esto pudiera ser exportable de una manera eficiente. Entonces, al final les dejo el link de todo lo que se puede hacer con el paquete de FlexTable, ok. Sí, porque pero específicamente también me esto dejaron vamos a ver solicitar porque se había solamente hecho el trámite algunas cuestiones y básicas. pues nada, me dijeron que Entonces, como para que ya nada esto más era vamos moverlo. a
seleccionar a manera de ejemplo dentro de nuestra base de datos de Framingham a las primeras 5 observaciones y a las primeras 2 columnas. Entonces, si nosotros seleccionamos esto, me va a arrojar pues una selección dentro de mi base de datos de Fram 1 que incluya a pues, los primeros 5 pacientes, o sea, y en específico el sexo de estos primeros 5 pacientes y su edad que ésta tiene. Entonces, para términos del ejemplo, para ver cómo funciona el paquete FlexTable, voy a guardar esto dentro de un vector que se llame df1 y voy a ejecutar la función base o la función con la que trabaja FlexTable, que en este caso es la de FlexTable. O sea, el paquete se llama FlexTable, pero la función dentro de FlexTable se llama FlexTable. Entonces, si ejecutamos esta función dentro de mi menú de Viewer, si lo alcanzan a ver aquí, me va a mostrar pues lo mismo que teníamos a manera de selección de columnas y de filas, pero ahora en un formato de dato tabular. Entonces, esto fácilmente lo podríamos exportar como una imagen o copiar como una tabla en un formato de texto. Lo que quiero que vean y la manera en la cómo opera FlexTable es que si yo creo un vector que contenga caracteres y que contenga información a manera de un data frame, yo lo puedo pasar a un formato de FlexTable para que yo pueda entonces exportarlo a un formato convencional. O sea, son 3 pasos con los que se opera FlexTable. Primero, seleccionar o generar la información en mi R, sea lo que yo quiera demostrar, pasarlo a un formato de datos tabulares con la función de FlexTable, que es este, y finalmente esto ya lo puedo exportar utilizando los mismos comandos de FlexTable que vamos a ver más adelante o con el comando de rbase, pero finalmente eso ya lo podemos exportar a un formato de presentación convencional, PowerPoint, Word, HTML, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal reto y el por qué? Pues podría ser complicado desde el punto de vista de codificación utilizar esto. Es que si yo, por ejemplo, creo una tabla que nos diga la frecuencia de mujeres y la frecuencia de hombres, y esta tabla yo lo quisiera encerrar dentro de un comando de FlexTable, pues me va a arrojar un error, porque FlexTable opera a través de data frames, no a través de objetos que sean de tipo carácter o que finalmente sean ajenos a un data frame. Entonces el reto principal es generar un data frame dentro de R que me permita contener de manera visual mi información y ya entonces exportarlo a un formato de FlexTable. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues yo encerré esta misma tabla dentro de un comando que se llama asDataFrame, y al momento de encerrar esta tabla, pues si se dan cuenta me lo transforma como un data frame muy rudimentario de 2 columnas y 2 filas. O sea, la primera columna es la variable 1, que es el sexo, y la columna 2 es la frecuencia, y ya entonces yo puedo guardar esta nuevo data frame dentro de un vector, y ya a este vector puedo hacerle ciertas modificaciones, como cambiarle el nombre de las columnas, ¿no? Si aquí se lo cambio, pues ya le puedo cambiar aquí el nombre a la categoría y frecuencia y transportarlo a un formato de dato tabular utilizando el FlexTable. Entonces, esto que yo ya estoy visualizando en mi pantalla de Viewer, yo ya puedo exportarlo a cualquier formato, HTML, Word, PowerPoint que yo decida. Entonces, si se dan cuenta, pues este formato pues puede ser de utilidad para crear datos descriptivos, porque entonces si yo creo un data frame que me contenga diversos elementos que sean de carácter descriptivo, visual, yo puedo entonces exportarlos al formato que yo quiera. Entonces, por eso digo que este paquetito lo único que ayuda muchísimo a que las tablas descriptivas, lo único que cambie sea el
dataset de origen. Entonces, al igual que el paquete de deployer, FlexTable puede concatenar diversas funciones. Aquí, por ejemplo, le estoy añadiendo el comando de add header row que viene dentro del paquete de FlexTable para que yo pueda añadir pues un título, yo puedo añadir un pie de nota, por ejemplo. Aquí le puse como título frecuencia de sexos, un pie de nota que sea el estudio de Framingham de 1968 y muchas más cosas que pues yo puedo añadir. Aquí, por ejemplo, estoy poniéndole también cierta alineación con respecto a las variables. Entonces esto, si yo le hago zoom, esto yo lo puedo exportar a cualquier formato de Word, PowerPoint que yo quiera. Entonces esto es nada más como para que vean cómo funciona en sí la creación de datos tabulares y cómo crear reportes descriptivos de manera automatizada a través de FlexTable. Entonces no se los olvide, son 3 pasos: crear un data frame que contenga mi información, que ese es el reto conceptual. El segundo es pasarlo a un formato de datos tabular utilizando la función de FlexTable. Y el tercero es exportarlo a el formato que yo crea conveniente para presentarlo. Word, PowerPoint, HTML. Y son como los más convencionales. Se pueden, creo que también exportar ya con las nuevas versiones a formatos de Shiny, etcétera. Entonces, al final, si ustedes quieren presentar en una sesión o quieren hacer un reporte descriptivo, este paquete les puede ayudar mucho para generarlos de manera automatizada, ¿va? Bueno, entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Néstor, no, Carolina, que acabas de llegar. Súper. Entonces, pues vamos a ver cuál es el reto. Vamos a más bien abordar dentro de toda esta clase el reto principal, que es hacer un data frame que pueda resumir mis datos. Si quieren, para esto abro un Word y un PowerPoint, perdón. Microsoft Office, PowerPoint. Cuando yo me refiero a crear un data frame que me permita resumir la información, al final, a ver, déjenme, ya, esta es una hoja en blanco. Al final a lo que me refiero es que yo dentro de, vamos a hacerlo si quieren a 2 colores para que hagamos esta distinción. O sea, yo dentro de mi R, aquí este es mi R, pues R opera a través de datos tabulares o datos matriciales. Es decir, que yo a R le doy pues un arreglo de, vamos a pensar, 3 filas por 2 columnas. ¿Ok? Entonces yo a R le estoy diciendo, oye, créame un arreglo matricial que ya después lo exporte a un data frame que tenga 2 columnas, ¿no? O sea, que sea de 3 por 2. R entiende esto, o sea que esto pues es una matriz. Por eso vimos al principio matrices en nuestra clase de introducción. O sea, R opera a través de crear matrices que al final se traducen en celdas, como si lo viéramos en un PowerPoint, en un Excel. Y estas matrices pueden contener pues los elementos que queramos, números, caracteres, la combinación de ambas, etcétera, ¿no? Entonces, ya vimos que para que podamos crear datos automatizados, la matriz, o más bien la única forma de que FlexTable lo reconozca es a través de data frames. Entonces, segundo paso, después de que yo cree una matriz con información, pues es crear data frames, o sea, pasar o forzar que esta matriz se convierta en un data frame. Y ya entonces, el tercer paso sería que del data frame yo lo pueda pasar a un formato FlexTable, ¿va?
Entonces, esto es la manera en la cual opera R, ¿no? Y esta es la manera en la cual visualmente yo puedo pasar a un formato automatizado. Nosotros, pues usualmente cuando decimos matrices, data frames, flex tables, pues tratamos de pues pensar que eso es como o tratamos de homologarlo dentro de un reporte descriptivo a una tabla como lo vimos en la clase pasada. Entonces cuando hablamos de una tabla descriptiva, pues vamos a pensar que queremos tener este mismo arreglo de 3×2. Como lo vimos en la clase pasada, pues yo puedo crear una tabla descriptiva en la cual pues mi primera fila sea pues mi etiqueta. Vamos a pensar que esta sea mi etiqueta de parámetro. Y mi segunda etiqueta es mi etiqueta de la n. Una n de x, ¿no? X a la infinito, o x, lo que uno quiera. Entonces aquí vimos que para crear tablas descriptivas, pues lo usual es poner dentro de cada fila, pues la variable o el parámetro que estamos evaluando. Vamos a pensar la edad. Y dijimos, ¿no?, que pues lo ideal, de acuerdo pues a un poco la experiencia que el servidor ha tenido, pero también en la forma en la que se pueden presentar los datos de manera eficiente, pues la edad es, la idea es que yo ponga el nombre de la variable y la unidad de medición entre paréntesis, ¿no?, en el caso de las variables cuantitativas. Entonces pensemos que la edad en el caso de la base de Framingham pues fue un promedio de 30 años, ¿no? Más, menos 10. Estoy ahorita inventándome cosas, ¿no? Entonces la idea y la razón por el cual puede llegar a ser un poquito complicado utilizar este tipo de paquetes, y por eso hay que tener un concepto ya un poco más avanzado de la parte de programación en R, es que nosotros tenemos que trasladar este mismo concepto a una tabla en R que me permita que la primera, vamos a pensar que esta es la primera fila, la primera columna. Esta es la primera fila, la segunda columna. O sea, que el contenido de esta celda sea correspondiente a este contenido. O sea, que aquí yo pueda poner la palabra parámetro. Que el contenido de la fila 1, columna 2, sea pues una n igual a shal, x número, ¿no? Que el contenido de la fila número 2, columna 1, pues sea la etiqueta de edad. Entonces ese es el reto finalmente, crear data frames que me permitan dentro de celda por celda crear este contenido, ¿no? Aquí 10 años y aquí le puse pues y aquí tengo que ya poner mi número o decirle a mi R que pues cada vez que me refiera a la edad pues me arroja aquí el promedio y más menos o el símbolo de más menos y la desviación estándar. Entonces aquí esto pues yo lo puedo trasladar a elementos que R lo reconoce como tal. O sea, esto pues deriva de la función de SD, esto es un carácter, esto corresponde a un promedio con la función de min, esto corresponde a un carácter. O sea, ir construyendo poquito a poquito mis elementos para que yo los pueda incluir celda por celda y así fila por fila. Ese es el reto, ¿ok? Bueno, entonces hay muchas formas de hacerlo. Esta no es la única manera. O sea, si ustedes buscan en internet cómo crear data frames de cero, o sea, si buscan así, cómo crear data frames a partir de información en crudo, se van a encontrar muchas formas, muchos tutoriales. O sea, al final crear data frames e inclusive crear matrices pues es al gusto del cliente, ¿no? Entonces, teniendo este concepto, pues yo les muestro la forma al menos en la que pues, su servidor pues lo ha hecho, al menos para que sea lo más sencillo y adaptable posible. Entonces, descartar. Ok, aquí lo cierro y me paso a el R, ahora sí. Bueno, entonces traté de ponerlo por paso para que podamos entender cómo es que se crean estas celditas de información una por una. O sea, si comprendemos cómo crear celdas de información y ya después crear filas de información, pues
cuestión aquí sería ver dentro de mis variables cuál me interesa poner a manera de fila tras fila tras fila, ¿no? Entonces, pues bueno, el primer paso y la manera más rápida para empezar a generar un data frame que ya contenga mi información descriptiva, pues es definir mi número de columnas que yo voy a incluir dentro de mi tabla descriptiva a manera de un vector. Este vector que yo llamé columnas va a contener dos elementos concatenados que incluya el carácter de parámetro y el carácter de n. O sea, n, si quieren ponerla aquí igual, n igual a 4240. Sí, 4240. O sea, que correspondería... no se guardó. Que correspondería a la segunda columna dentro de mi tabla descriptiva. Entonces, lo primero pues es crear este vector de columnas, ¿no? Que va a servir como mi esqueleto base. Después puedo yo, vamos a pensar que es de mi interés empezar con la variable de sexo. Si quieren aquí se los dibujo a la par para que vayamos viendo fila por fila como lo haríamos. No se quiere poner a la par. A ver, denme un segundo. Como no soy usuario de Windows habitual, no sé cómo ponerlo así rápido. A ver. Ok. No sé si alcancen a ver ahí mi columna, bueno, en mi ventana a la izquierda el R y a la ventana a la derecha el PowerPoint. Súper. Bueno, entonces aquí... Ok, vamos a hacerlo muy arcaico. Entonces pensemos que yo quiero tener aquí mi variable de... Pues es como mi esqueleto que yo quiero hacer y yo lo voy a trasladar a R. Entonces aquí vimos que mi primera columna va a ser una columna que se llame, o va a ser un carácter que diga parámetro. Este ya lo creé. Y dentro de mi segunda, de mi primera fila y mi segunda columna, yo voy aquí a poner mi carácter de n igual a 4240. Okay. Entonces pensemos que yo hipotéticamente quiera poner aquí, o quiero que mi primer fila sea la información relacionada al sexo, ¿no? Sexo masculino. Y como ustedes saben, pues se le pone el porcentaje para decir que lo que está después es el porcentaje. Entonces pensemos que pues hay, estoy inventando un número, ¿no? O sea, que hay 2000, pacientes masculinos, y esto representa pues tal porcentaje, ¿no? Ustedes pueden hacer la división como para que me digan bien cuánto es. Pero esto es lo que yo quiero poner. Un carácter o ciertos caracteres que me indique la variable, y esto es en realidad lo que a mí me interesa, o la carnita, ¿no? La parte más importante de esta fila. Entonces para esto, pues lo primero pues es saber pues, cuántos... a ver, déjenme les pongo aquí. Si yo selecciono la función de table, que ya vimos que es la función que me va a permitir evaluar la frecuencia de mis variables categóricas, si yo muestro el resultado de este comando, pues me va a arrojar la frecuencia de las mujeres y de los hombres. Entonces pensemos que aquí pues me interesa poner a las mujeres, que son mayoría, 2420. Entonces aquí yo estoy pidiéndole a R que me seleccione, porque si se acuerdan lo que está, o cuando yo pongo el comando de corchetes y adentro le pongo un C1, pues me va a seleccionar el primer elemento de ese vector. Entonces aquí pues ya tengo mi número de mujeres. Entonces esto pues yo lo voy a guardar como un vector de sexo, ¿no? Que incluye la n de 2420. Bueno, entonces ya vimos que aquí yo quiero poner 2420. Ahora, ¿qué porcentaje representa con respecto a la n total? Pues ya vimos en la clase pasada que esto se puede sacar fácilmente metiendo mi vector de table, que es el que está aquí, es el que estaba aquí arriba subrayado, dentro de una función de prop table. Entonces, si nada más sacamos el resultado de
la función de PropTable, pues me va a dar la proporción. O sea, esto todavía hay que multiplicarlo por 100 para que me arroje el porcentaje. Entonces yo quiero el primer elemento que corresponde al porcentaje o a la proporción de mujeres en mi población de estudio, y esto pues multiplicarlo por 100. Y esto correspondería a mi proporción de mujeres, o a mi porcentaje más bien de mujeres en mi población de estudio. Entonces 47.07. Va. Entonces esto dentro de mi R, pues yo lo voy a guardar como un nuevo vector que se llame prop sexo, o sea, la proporción del sexo. Entonces aquí yo puedo pedirle, si se acuerdan con la función de round, puedo pedirle que me redondee a 2 decimales mi proporción. O sea, porque aquí está a 5 decimales y como que pues esas decimales al final pues no me aportan mucho. Entonces si yo le doy con la función de round y especifico el número de decimales, en este caso 2, pues ya me lo va a recortar a el 2 decimales y con el redondeo más cercano del último. Entonces esto, yo ya tengo un nuevo vector que cada vez que ponga prop sexo, pues me arroje pues, la proporción de mujeres. Ok. Entonces el paso 2 es seleccionar la característica que yo quiero evaluar. ¿Va? Vamos a verlo ahorita con datos categóricos porque es el más sencillo, pero es lo mismo para datos continuos o datos cualitativos. Entonces el paso 3, pues uno pensaría, bueno, si ya tengo este elemento y ya tengo este elemento, pues lo siguiente sería pegarlo todo dentro de un vector que esté conteniendo esa información. ¿Va? Entonces aquí yo con mi función de paste es una función que me permite convertir cualquier elemento que yo tenga, ya sea carácter, numérico, factor, lo que sea, a formato texto. Entonces, si yo pongo paste y yo le pido que me ponga el vector de sexo y el vector de prop sexo, lo que me va a hacer es pegarlo dentro de un carácter, o sea, dentro de un vector en formato carácter, pues las dos características. Si se dan cuenta, pues esto es la frecuencia y esto corresponde al porcentaje. Pero esto yo lo puedo tunear con caracteres especiales. Es decir, ¿qué pasa si yo quiero que para separar y para poder decir que estos dos corresponden a dos elementos diferentes, pues yo les pongo o yo los encierro en un corchete? Entonces se dan cuenta, aquí a la función de paste yo le añadí una coma y le puse un carácter especial, en este caso abrir paréntesis. Entonces yo abro paréntesis, pongo mi vector de prop sexo y al final puedo añadirle el carácter especial o el carácter que yo quiera finalmente, o el texto que yo quiera. Y esto yo al final lo puedo customizar como yo quiera. Entonces si se dan cuenta, aquí pues me arrojó la frecuencia, el abre corchetes, el 57.08 correspondiente a la proporción de mujeres y pues un texto o cualquier carácter que ustedes gusten y manden. Entonces al final vamos a pensar que mi carácter especial es el porcentaje o el símbolo de porcentaje. Entonces si yo corro esto, pues vean, me va a arrojar el número 2420 que corresponde a la frecuencia de mujeres, y entre paréntesis o una forma visual de poner paréntesis, adentro de esto va a estar mi proporción y con un carácter que en este caso indique porcentaje. Entonces yo esto lo voy a guardar como un nuevo vector que sea un vector de tipo carácter que contenga la información descriptiva, pero ya previamente manipulada y procesada. Entonces el paso 3 es juntar celdita por ser, más bien la celda de la característica descriptiva que me interesa. O sea, en este caso ya juntamos esto. Entonces es como si yo hubiese hecho esto en R. Ok. Entonces paso, si quieren le hago más grande para que puedan verlo ahí. Paso 4. Ponerlo dentro de un formato matricial. Como habíamos dicho, los formatos matriciales me van a permitir crear fila por fila dentro de un data frame mi información. O sea, si yo creo una matriz de una columna por dos filas, al final me va a contener mi etiqueta de interés y mi elemento numérico que yo deseo. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí mi elemento numérico, mi característica descriptiva, o sea, como la carnita de esa celda, pues está ya contenida en un vector que se llama sexo.1. Entonces, yo dentro de este vector
a mí lo que me interesa es redondearlo dentro de un formato matricial de 1 por 2, o sea, una fila, o sea, la fila que va a corresponder a esto y 2 columnas. Entonces aquí se dan cuenta con la función de matrix, yo puedo crear matrices del formato que yo quiera. 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, 1000 por 1000. O sea, pero al final yo tengo que llenar ese matriz que yo creé. Entonces aquí yo lo que estoy creando es primero con el formato, con el comando matriz, un elemento o rellenarlo con estos dos elementos. El carácter o la etiqueta de mujeres, o un carácter que indique que es mi etiqueta de mujeres y al lado como paréntesis el porcentaje. Y después pues voy a añadir mi vector que contiene mi frecuencia y mi porcentaje, ¿no? Y esto yo le voy a pedir que me lo ponga en un formato de 2 columnas y que inicie por filas. Entonces, si yo selecciono esto, vean lo que me aparece. Si yo selecciono esto finalmente ya se asemeja un poco más a lo que yo quiero poner aquí en esta tabla, en el lado izquierdo y en el lado derecho. O sea, aquí ya tengo mi etiqueta que en este caso dice mujeres, porcentaje, y tengo aquí 2420 y 57.08. Ok. Entonces yo puedo crear una matriz que permite identificar segmento por segmento mi característica que yo quiera describir. Entonces voy a guardar este elemento en un vector que se llame matriz sexo. Entonces cada vez que ponga matriz sexo, pues me va a aparecer como lo mismo. O sea, primera fila, primera columna, la etiqueta, primera fila, segunda columna, la característica descriptiva que yo quiero evaluar. Ok, el paso 5 es que yo, como mencioné al principio, yo no puedo decirle a FlexTable que me lea un formato matricial. Yo tengo que forzar a que se traslade a un data frame. Entonces mi vector de matriz sexo, yo aquí lo estoy transformando a o yo lo estoy forzando más bien a que sea considerado como una matriz, perdón, como un data frame, y que deje de ser una matriz, y yo esto lo voy a guardar en un vector que se llame dataframe.sexo o df.sexo. Así. Entonces cada vez que ponga df.sexo me va a arrojar lo mismo, o sea, la primera columna de las etiquetas y la segunda con la información. Ahora, ¿qué pasa? Y si se acordarán cuando vimos arriba el vector de columnas, ¿qué pasa si yo le pido que los nombres de esta base o mini base de datos de una fila por 2 columnas, los nombres, en lugar de que sean X1 y X2, sean ahora el nombre de pues, las etiquetas que yo puse para diferenciar mis primeras 2 columnas? Entonces, si yo hago esto, o más bien si yo corro ese comando, mi nueva data frame va a tener pues las etiquetas que ya había yo querido que aparecieran desde un principio. Otra forma es contraer las funciones de rbase, es decir, que con no sé si lo alcancen a ver. No sé si lo alcancen a ver allá abajo, aquí en la línea 150. Cuando ustedes ponen una comilla invertida al lado de una función, rbase lo que va a hacer es concatenarlas como si fuera un pipeline, ¿ok? Y esto puede ser útil para cuando necesiten simplificar sus líneas de comando. O sea, para que en lugar de que sea data frame, matriz sexo, esto guardarlo como un vector y después guardarlo como nombre, pues ustedes pongan aquí el nombre y lo que quieran después hacer. O sea, básicamente se están ahorrando este elemento. Entonces aquí yo pues creo un nuevo vector que se llame sexo descriptivo y que me contenga esencialmente la misma información que vimos en estos dos pasos. Bueno, entonces ya que tienen esto, déjenme leer. Ya que tienen esta variable, pues lo lógico es que, bueno, ya es un data frame, ya contiene mi información deseada, ya puedo pasarlo a un formato FlexTable. Entonces,
si ustedes le dan a este comando de sexo descriptivo, le dan la función de flex table y le dan OK, les va a crear, vamos a dar zoom, les va a crear un esbozo bien preliminar de su tabla descriptiva. O sea, esta es como la primera fila que van a o que quieren rellenar. El porcentaje o el número de mujeres y el porcentaje como tal. Entonces, esta forma es larga, o sea, y al final pues yo se los puse por pasos para que vieran cuál es el proceso estadificado para generar tablas descriptivas. Pero si ustedes concatenan, es decir, si en lugar de que tengan, por ejemplo, paso 1, crear columnas, paso 2, crear un vector de sexo, prop sexo y así. O sea, esto es única y exclusivamente para crear una variable. Pero ¿qué pasa si empiezan a juntar variables o funciones dentro de funciones? O sea, el ejemplo más claro es este que tienen aquí la función de table y aquí lo juntan dentro de esta función de prop table. Entonces, aquí lo que están haciendo es concatenar o mezclar funciones. Entonces, finalmente, la forma en la cual, y nos quedamos en la línea 155, la forma en la cual yo voy a andar creando, o puedo crearlo, todo este proceso de fila por fila de manera simplificada, es primero especificar mi vector de frecuencia, en este caso es el vector de sexo, mi vector de proporción, se dan cuenta aquí es lo mismo que teníamos arriba, mi vector de frecuencia de mujeres, mi vector de proporción de mujeres multiplicado por 100, y todo lo que vimos de crear una matriz con la etiqueta, donde se pegue el sexo y después se ponga la proporción y todo esto, se resume dentro de una sola variable, perdón, dentro de una sola línea de código. Entonces aquí, si le dan aquí en la variable de sexo descriptivo, pues les va a arrojar el mismo resultado que lo que vimos en 5 pasos escalonados. Entonces, al final, esta es la idea simplificada de cómo generar variable por variable hasta que se tenga una tabla grande de datos descriptivos, pues un reporte automatizado. Es decir, que ustedes puedan seleccionar la frecuencia, seleccionar el promedio, ponerle la etiqueta que ustedes gusten y manden en el idioma que ustedes gusten, para que después lo puedan exportar con FlexTable a un formato Word o de PowerPoint. Bueno, entonces, pues esto es en el caso de que se tenga una sola categoría. En este caso, pues yo seleccioné única y exclusivamente a las mujeres. Pero ¿qué pasa si yo tengo varias categorías? O sea, ¿qué pasa si yo tengo, en el caso de la educación, y es de mi interés mostrar pues las categorías de educación primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado? O sea, ¿qué pasa si yo quiero mostrarlas dentro de mi resumen descriptivo? Entonces, pues es esencialmente lo mismo. O sea, aquí pues selecciono mis 4 variables, o sea, mis variables de interés. Los puedo guardar en un vector, que sea el vector de educación o el vector edu. Y aquí, pues esencialmente también puedo yo seleccionar mis variables que me interesen, en este caso del 1 al 4, y pues ya redondeado a, si se dan cuenta aquí está la función de round, ya redondeado a 2 decimales. Entonces aquí ya me arrojó la proporción de acuerdo a la categoría de educación. Entonces esto yo lo puedo guardar dentro de mi función o de mi vector prop edu, y aquí yo creo las etiquetas que quiero o con las que quiero nombrar estas 4 categorías. O sea, acuérdense que las etiquetas al final son decisión de ustedes. O sea, si ustedes quieren respetar la recodificación con la cual pues, sus etiquetas fueron originalmente atendidas, pues está bien. O sea, pero si quieren ponerla en inglés o con un formato especial, de acuerdo a la revista, el resumen, pues también es válido. O sea, el chiste aquí es que ustedes tengan identificados que la primera posición corresponde a la gente con primaria y secundaria. La segunda posición, gente con preparatoria. La tercera posición, gente con universidad. Cuarta posición, gente con posgrado. Entonces aquí yo creo mi vector de nombres, que es el de categorías, y otra vez hago este mismo proceso. O sea, concatenar todo y resumirlo lo más que se pueda para que pueda yo
en una sola línea de código, pues evitarme todo el choro que vimos previamente. Copiarlas en una celda, ponerles nombre por categoría, ponerlos en un formato matricial, poniéndolos en un formato de tabla de data frame. Entonces, ya considerando esto, pues al final pues voy a tener cuatro filas en 2 columnas. O sea, el porcentaje, bueno, aquí la etiqueta con su porcentaje, con el símbolo de porcentaje, y al lado la frecuencia y el porcentaje con respecto a la n total. Entonces, esto finalmente les puede ayudar mucho para crear, en caso de que tengan una variable con varias categorías, pues ponerlas dentro de su análisis descriptivo o solamente poner aquellas que les interese, ¿no? O sea, si aquí me hubiese limitado a que se hubiese mostrado hasta la categoría de universidad, pues solo hubiese seleccionado las primeras 3. Entonces aquí se presta mucho para saber o para presentar lo que ustedes hipotetizan que va a ser más útil. Entonces, pues una recomendación, yo les pongo aquí que pongan una etiqueta dummy para que pues vean dónde o qué está separando toda esa gran cantidad de variables. Entonces aquí pues nada más es para que vean que yo puedo introducir una etiqueta dummy o una etiqueta vacía donde pues me indique 2 formatos, o sea, que me indique el hueco o la etiqueta que debería ir separando las 4 categorías y un hueco a la derecha que pues no tenga nada. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, hasta aquí, ¿duda o comentario de lo que estamos haciendo? Sí, al principio puede que resulte complejo, pero yo les pongo este código como machote o como ejemplo para que ustedes puedan adaptarlo a su base de datos. Vamos a ver que puede ser tan complejo como ustedes quieran, pero esta es una forma muy simplificada y muy Mickey Mouse para que puedan hacerlo. Pues a grosso modo, si a ustedes, por ejemplo, les interesa empezar a construir sus datos, y lo vamos a ver hasta el final, sus datos tabulares, pueden agarrarse estas líneas de código, de la 163 a la 166. O sea, y aquí sustituir por el vector con el data frame que contenga todos sus datos. Y pues aquí poner la categoría. Ahorita solo estamos viendo categorías. Eso es algo importante de mencionar. Aquí poner la categoría que ustedes quieran. O sea, categoría de... un segundito. Vamos a pensar categoría de hipertensión previa, ¿no? Y que esto coincida con mi proporción de hipertensión previa. Y yo quiero agarrar únicamente bueno, si yo le doy table, yo quiero agarrar únicamente a los que tienen antecedente. Entonces ocupan el segundo lugar. Entonces aquí le pongo 2. Y para que coincida aquí, pues también le pongo el segundo de posición. Y en lugar de tanta etiqueta, pues solo me interesa poner una etiqueta. Has. Vamos a ponerle has positivo, ¿no? Entonces aquí pues pueden cambiarle el nombre al vector, si quieren, así edu, prop edu, para que coincida aquí. Vean, edu, aquí estaba, y prop edu es el que estaba acá, o sea, para que coincidan y ese sea un vector exclusivo de hipertensión. Entonces vean, yo cambiando este código de manera muy rudimentaria, puedo tener la frecuencia y la proporción de gente con hipertensión arterial. O sea, y aquí ya es cuestión de que a cada vector final, o sea, en este caso aquí el vector edu.descriptivo, perdón, yo le cambio a has descriptivo, o a hipertensión arterial, o antecedente de hipertensión, el nombre que yo quiera. Entonces, este es mi código que yo les comparto para que lo vayan practicando y ya puedan generar sus reportes descriptivos. Bueno, pues al final es recomendable crear variables dummy, porque si vamos a rehacer todo esto, porque si al final pues yo tengo el nombre de esa categoría, pues una variable dummy, vamos a pensar aquí mis categorías de educación,
pues yo puedo poner primero esto para que me diga que todo lo que va abajo son puras categorías de educación, ¿va? O sea, es una variable DOMI que básicamente incluye la etiqueta y un espacio donde iría en teoría mi segunda variable, o mi segunda, pues sí, mi variable dentro de mi segunda columna. Okay. Entonces vamos a colapsar la sesión número 3. Vamos a empezar con los datos continuos, ¿ok? Entonces los datos continuos esencialmente para presentarlos pues siguen el mismo patrón como lo vimos en la sección previa. O sea, yo tengo que seleccionar el promedio, seleccionar la desviación estándar, separarlos por un carácter especial, ponerlos dentro de un formato matricial con la etiqueta de edad y al final transformarlos a un formato de data frame que me va a servir para usar un flex table y ya después exportarlo a donde yo quiera. Entonces esto esencialmente el reto extra dentro de las variables continuas que a mí se me hacen mucho más sencillas, pues es saber cómo voy a presentar la información. O sea, para esto ya ustedes tuvieron que haber decidido cómo presentarlas de acuerdo a su a su medio o a su mediana, o en desviación estándar, rango intercuartilar, mínimo, máximo, etcétera, ¿no? Ustedes ya tienen que tener claro esa parte. Entonces, para eso, pues vimos en la clase pasada que se pueden hacer diversas pruebas de normalidad, que pues aquí vamos a verlas o a retomarlas de manera muy general. Entonces vamos a pensar que yo quiero presentar la edad, es decir, yo quiero presentar la edad en mi población de Framingham, que es una variable continua que pues, no tiene datos perdidos. Entonces la edad pues, resulta ser de 49.58 años. Si yo la quiero redondear a 2 décimas, me va a salir una edad de 49.58. Y esto, pues igual que la versión previa, pues guardarla dentro de un vector, ¿no? Aquí yo le puse edad.media. Hago el mismo ejercicio, es decir, poner a la desviación estándar, redondearla a 2 décimas y guardarla como un vector, o sea que sea el vector de 8.50, perdón, el vector de edad.sd y que contenga el elemento numérico de 8.57. Voy a pegarlo dentro de un carácter o una línea de carácter que contenga esta información y aquí yo le puse como recordatorio, o sea, la DE es desviación estándar, o sea, como carácter especial aquí le puse la letra D y E. Entonces esto para pues tratar de pues separar ahora sí que los dos números. Entonces esto yo también puedo ponerle un signo de más menos, esto es a conveniencia de ustedes. Al final yo guardé mi edad como edad.1. Entonces dentro de una matriz pues yo puedo poner pues la etiqueta de edad, ¿no? La etiqueta de o el carácter o el valor promedio de la edad y arreglarlos en un formato matricial. Entonces ya que tengo mi vector que se llama matriz-edad, pues al final tengo algo similar a lo que vimos con los datos categóricos, ¿no? O sea, y esto pues ya lo puedo transformar a un data frame utilizando la función data.frame y al final pues puedo nombrarlo de acuerdo al nombre de mis columnas que yo ya tenía. Y esto pues puedo ya presentarlo en un formato flex table. Ahora, esto se puede resumir, como lo vimos en la vez pasada, dentro de pues el incluir funciones dentro de funciones y que a su vez incluyan funciones. O sea, como una especie de combinación de funciones en una sola línea de código. Entonces yo aquí pues los pasos 1 al 5 me los estoy errando porque al final pues yo condensé o colapsé muchas funciones dentro de un solo línea de código. Entonces esto para presentar pues el promedio de edad y la desviación estándar que es de más o menos 8.57 años, que ya vimos en la clase pasada que la edad se distribuye de manera simétrica y que no necesariamente ameritaba una prueba de normalidad. Bueno, ¿qué pasa cuando pues no, o de plano no se sigue una distribución simétrica, como es el caso de la presión sistólica? En ese caso, y como tiene un sesgo inherente, vamos a pensar que me interesa poner la mediana y el rango intercuartilar. O sea, aquí se dan cuenta cuando yo evalúo la presión sistólica, pues vean, o sea, el promedio fue de 132 con una mediana de 128. Pues aquí, como pueden ver, el promedio es mucho más alto, o sea, casi
5 puntos, un poquito menos, pero es mucho más alto que el promedio comparado con la mediana. Entonces aquí, si yo quiero corroborar este sesgo hacia la derecha, pues puedo hacer un histograma para que pueda observar que dentro de pues, mi variable pues, hay un evidente sesgo hacia mayores valores de presión arterial sistólica. Entonces yo aquí decido presentar mis variables como mediana. Entonces igual hago todo el proceso, o sea, presentarlos como mediana, y una ligera variante es que ahora en lugar de tener un solo indicador voy a tener dos, el cuartil 1 y el cuartil 3, o sea que corresponderían a la distancia entre el rango intercuartilar. Entonces aquí pues voy a crear un vector que se llame rango intercuartilar 1 y rango intercuartilar 3. Y esto voy a pegarlo dentro de un vector. Aquí tengo el vector de presión arterial mediana, el vector de, o el carácter de abrir paréntesis, la leyenda de re y q, el vector de el vector del primer rango cuartilar, una coma, un espacio, y el segundo vector corresponde al cuartil 3 o el 75º rango intercuartilar. Entonces vean, al final yo voy a tener una matriz que pues, no va a tener nombre y columna, o sea, solamente aquí, sí, perdón, aquí solamente me va a incluir la mediana y el rango intercuartilar a manera gráfica. Ya después esto lo puedo pasar a un formato matricial. Vean, ¿qué pasa? Ok, si se dan cuenta, esto ya tiene la etiqueta de presión arterial sistólica y la presión arterial en mediana y el rango intercuartilar. Entonces esto yo lo puedo poner como un data frame y ponerle los nombres que ya tenía previamente, para que ahora cada vez que me refiera a ese data frame, pues me aparezca la leyenda de parámetro y la n. Entonces acuérdense que toda la forma resumida y muy simplificada de hacer todo este proceso es colapsando o juntando más bien las variables. Entonces aquí ya me estoy ahorrando dentro de 4 líneas la forma simplificada de poner la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3 y toda la parte de pues, hacer esta etiqueta en 1. O sea, aquí vean, 128 con un rango o una etiqueta que se llame R y Q, que vaya del 117 al 144. Entonces esta forma es una manera un poco tediosa pero útil para poder codificar R desde cero. Ok, ¿tienen dudas o preguntas hasta aquí? Oh, ¿qué pasó? Ok. Carolina, Leslie. Súper. Bueno, puede que, o sea, lo ideal es que no dependan de un machote o de un chunk que copien y nada más lo adapten a sus datos. Eso ayuda mucho porque ya nada más copian y modifican de acuerdo a sus variables, de acuerdo a sus a sus comandos, ¿no? Entonces ahí al final pues es cuestión de que ustedes puedan también crear estos comandos de 0 a 100. O sea, que entiendan esta idea de que pues, se pueden crear, o el objetivo es crear data frames con información que ya después puedas exportar a un formato más agradable visualmente. Ok. Entonces, bueno, empecemos por ver qué variables. Ahora sí, vamos a integrar todo esto en un ejercicio donde la finalidad es describir toda la base de Framingham para la población total. Entonces, déjenme ir por agüita que ya se me secó la garganta. Me sirve de que es un poquito un recesito. Ok, listo. Déjenme abro mi refresquito también porque ya me estoy un poco hipoglucemiando.
Deme un segundito. Ahora sí. Una disculpilla. Necesitaba un poquito de refresquito para reactivarme. Aparte de que donde estoy hace mucho calor. Bueno. Entonces, vamos ahora sí a integrar todo este ejercicio dentro de, pues, crear una tabla descriptiva de toda la base de datos de Framingham. Entonces, pues lo primero que yo les recomiendo, y les digo, esto es una integración de cosas que ya hemos visto a lo largo de este curso, pues es, ya que se tenga mi base codificada, depurada, analizable, pues recordar un poco qué variables pues, me gustaría describir, ¿no? O sea, cuando tenemos un chorro de variables, vamos a pensar en 100 variables, o sea, yo no voy a poder, o no es recomendable más bien, poner esas 100 variables dentro de una tabla descriptiva. O sea, de que se puede hacer, pero de que sea parsimónico, de que sea informativo, de que la gente de verdad lo vaya a leer fila por fila, pues eso es una cuestión también de área, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que primero vean qué variables dentro de su base de datos son las más importantes para el objetivo que ustedes buscan con esa base de datos, ¿no? O sea, si al final les interesa, por ejemplo, evaluar solamente la parte sociodemográfica, pues incluyan solamente las variables sociodemográficas, ¿no? Si quieren evaluar de manera holística o de manera completa, pues vean qué variables les pueda resumir la información, ¿no? O sea, por ejemplo, si quiero presentar antropometría, pues yo creo que ahí valdría la pena solamente poner las categorías de IMC y solo aquellas que estén anormales, ¿no? Aquellas que sean como por ejemplo de sobrepeso, obesidad, no todas. Entonces es una cuestión más bien de cómo quieran presentar su información. Entonces para ello pues consulten qué variables son las más importantes y sobre todo, y es un amable recordatorio, de que esto funciona bajo la asunción de que ustedes ya conocen perfectamente la base de datos y ustedes ya la tienen depurada, ¿ok? Puede que no necesariamente tengan la etiqueta, o sea, no tenga la etiqueta de femenino, masculino, primaria, secundaria, o sea, pero que finalmente sea una variable de tipo categórica, una variable de tipo factor, una variable numérica, que yo ya pueda analizar y que sea más sencillo presentar, ¿va? Por eso la importancia de que lo primero que tienen que hacer, bueno, lo segundo más bien que tienen que hacer cuando presentan datos es, después de depurarlo, es tener bien claras las etiquetas con las cuales van a trabajar. Ok, entonces empecemos. Entonces el paso 1, como dije, es definir las columnas. Entonces aquí yo tengo dos columnas, una de parámetro, que va a ser como el nombre general que yo le voy a dar a las variables, y la otra es una n que contenga la n total de mi base de datos. Si se acuerdan aquí, pues yo con mi función de str, ya, puedo ver que es una matriz o un arreglo matricial de 4240 observaciones que se trasladan a 4240 pacientes. Okay. Entonces, aquí pues yo ya puse de manera muy simplificada, o sea, todo el código de texto para que ya no tenga que pues andar repitiendo el paso 1, 2, 3, 4, 5 por cada variable que yo ponga. Entonces aquí pues ya puse un vector que se llame vector sexo y el vector prop sexo que yo voy a incluir dentro de todo este machacote que me va a hacer una matriz y después me lo va a transformar en un data frame y después me lo va a nombrar para que al final yo tenga esto. Lo mismo que habíamos observado en el proceso previo, del chunk previo, para poder hacer un vector. Sí, pues sí, finalmente un vector que me contenga pues una etiqueta de mujeres, la frecuencia y el porcentaje. Entonces aquí lo mismo, pongo la edad, que me presente el promedio, que me presente la desviación estándar, guardarlo dentro de un vector que se llame edad.media, edad.sd,
y todo esto meterlo dentro de todo este machacote de texto que incluya pues la edad media o el vector que se llama edad.media y el vector que se llama edad.sd, que es de desviación estándar. Ok, entonces así vamos a ir creando bloque o fila por fila. Vean, aquí ya tengo mi vector de mujeres, mi vector descriptivo de edad. Voy a crear un vector descriptivo de aquellos que tengan más de 65 años. Se dan cuenta aquí, pues yo de mi variable que creé que se llame edad de más de 65, pues agarré a estos, o sea, los que están en la segunda posición. Y esto es algo muy importante que tienen que entender también, o sea, que si ustedes están seleccionando dentro de una función de table, tienen que seleccionar aquel que les interese. O sea, si les interesa aquellos que tengan menos de 65, pues seleccionen entonces el primer elemento de ese vector que les arrojó. Si les interesa los de más de 65, pues entonces seleccionen el segundo elemento que les interese. Si les interesa incluir a los valores perdidos, pues ustedes pueden seleccionar el tercer elemento. O sea, aquí finalmente es cuestión también de ver qué es lo que les interesa mostrar. Entonces aquí pongo edad de .65 y la proporción de edad de .65 y lo pongo dentro de mi código que me va a incluir estos dos. Aquí yo le puse la etiqueta de adultos mayores y lo subrayé o le puse entre paréntesis la etiqueta de proporción. Entonces vean, pues aparte de tener la mediana de edad, pues puedo mostrar cuánto es la proporción de adultos mayores en mi base de datos. Ok, entonces educación. Educación, como vimos, es una variable que tiene varias etiquetas, o sea, o varias categorías que me interesan mostrar. O sea, la primaria, preparatoria, universidad, posgrado. Entonces, si yo quisiera mostrar todas estas cuatro dentro de un solo vector que sea descriptivo, lo mismo, o sea, selecciono mis cuatro variables que me interesen, la proporción de acuerdo a cada categoría. Puedo crear un vector aparte o dentro de este comando, o sea, si dan cuenta aquí yo lo creé aparte para simplificarlo, pero que me incluya la etiqueta de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado. O sea, puede ser fuera o puede que yo esto, o sea, si yo lo pego adentro de, vamos a pensar que yo no quiero llenarme de vectores, o sea, yo esto, ¿por qué no se jala? Ya. Yo esto lo puedo pegar dentro de esta sección que dice categorías. O sea, al final me va a dar lo mismo. Me va a dar un vector que ya incluye el nombre de cada fila. En este caso, la primaria, secundaria, preparatoria. O sea, aquí puedo ponerle primaria menos o guión secundaria. Me va a dar lo mismo. Al final es una etiqueta. O sea, es una etiqueta que yo le pongo para pues, nombrar esa categoría. Entonces aquí pues yo creo una variable o un vector dummy que me indique pues si ya dentro de mis categorías pues un vector dummy que me separe esas categorías que incluyen más de una sección, ¿no? Bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque pues en teoría todo el resto es el mismo concepto pero aplicado para diferentes tipos de diferentes variables, pues, o sea, aquí el tabaquismo, cigarrillos por día, uso de antihipertensivos, eventos vasculares. O sea, me voy a ir más rápido porque es esencialmente el mismo concepto. O sea, el concepto es crear filas de variables con su medida descriptiva, ya sea categórica o tipo continuo. Entonces aquí le doy run, tabaquismo, pido que me arroje pues, el número de cigarrillos por día en la gente que solamente fuma, uso de antihipertensivos, EBC cerebral, perdón, EBC a secas, hipertensión, diabetes, colesterol, la media continua, aquellos que tuvieron hipercolesterolemia, glucosa sérica, hiperglucemia, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, presión diastólica, índice de masa corporal
temporal, IMC en sus categorías. Un ejemplo similar ya lo habíamos visto para educación, aquí es el ejemplo para IMC, riesgo de falla cardíaca. Y ahora sí, ya creé fila por fila, por fila, por fila, por fila las variables que a mí me interesan poner en mi tabla descriptiva. O sea, al final es eso, o sea, puedo yo optar por las variables que a mí me interesen, ¿no? O sea, y aquí el chiste es saber seleccionar qué variables son las más importantes dentro de su objetivo de ese estudio. Entonces, la magia radica en que, si se dan cuenta, aquí yo creé un vector para la descripción del sexo o las mujeres, una descripción de la edad, una descripción de aquellos con más de 65 años. Permítanme un segundito. Buenas tardes, Oasis. No, disculpe, ¿quién le busca? Salió un momentito, ¿gusta que le deje algún mensaje? ¿Lidia? ¿O Lidia? Lidia de Office. ¿De qué parte, perdón? Ok, así le digo, Lidia de Pinto. No de qué hasta luego. Listo, una disculpa. Ok. Bueno, pues vamos a seguir, ya casi acabamos. Pues bueno, si se dan cuenta, aquí nada más como para que ya pues integremos todo lo que vimos en esta clase, pues yo creé fila por fila por fila la variable que a mí me interesaba mostrar y con su respectiva medida descriptiva, ¿no? Entonces, como al final todo esto corresponde a pequeños bloquecitos transformados en data frame, yo puedo utilizar la función de rbind, que es la función de row o de unir filas, para que cada bloquecito me los una dentro de otro vector. Y si se dan cuenta, esta tabla, pues al final es una tabla en formato data frame que yo puedo visualizar en R. Entonces, si se dan cuenta, pues este formatito es bastante más parecido a una tabla descriptiva. Un segundito. ¿Ahorita ya te retiras de la oficina en un ratito? ¿O te vas a quedar? No, ¿por qué? Es que quería comentarte dos cosas. Si quieres, ahorita que acabe la clase, te platico. No me ¿Qué tardo. hora son? 4:30. Ok. ¿Sale? Vale, ya ahorita en unos 5 o 10 minutos acabo, ¿ah? Perdón, una súper disculpa. Sigo aquí en el trabajo, entonces las llamadas y los pendientes no acaban. Ok, entonces la magia radica en que ustedes, cuando ya junten todas sus filas dentro de un solo vector que ya se asemeja a una tabla descriptiva, pues entonces esto ya lo pueden exportar a un formato de flex table. Entonces, el reto principal, reitero, es crear un data frame que me contenga toda esta información descriptiva para que yo ya pueda exportarla al formato que yo quiera. Entonces aquí, utilizando el comando de flex table, de la batería de flex table, vean, si yo le hago zoom aquí, vean, esta tabla que yo creé a partir de una programación entre comillas compleja, pues ya me da de manera visual una tabla descriptiva
con mis variables de mi base de datos de Framingham. Entonces aquí pues yo puedo hacerle ciertas modificaciones para que pueda verse más atractiva desde R. O sea, todo esto ya lo, o sea, esta variable o resultado yo ya lo puedo exportar al formato que yo quiera. O sea, pero al final aquí yo puedo pedirle que me lo alinee al centro. O sea, como si en Word le estuviera dando que los elementos me los alineara al centro. Le puedo pedir que me los ajuste de acuerdo al tamaño del contenido. Puedo pedirle que me añada ciertos elementos como un título, como un pie de nota. Vean, aquí ya puedo pedirle que me añada un título. Aquí le puse tabla 1, características de la población Framingham. Y que me ponga como un subtítulo, así abreviaciones. IMC igual a índice de masa corporal, punto y guión, miligramos sobre decilitro es igual a miligramos sobre decilitro, etcétera. Entonces aquí pues yo ya puedo guardarlo como pues un vector que yo ya pueda exportar. Entonces yo todo esto voy a guardarlo dentro de un nuevo vector que yo le puse aquí, tabla 1. Entonces este vector tabla 1 yo lo puedo exportar utilizando una o varias funciones del comando flextable. Yo lo puedo exportar a un formato de Office Word, o sea, Docs, que es la terminación de Office. Un formato HTML, un formato PPTX para una diapositiva. O sea, yo exporto este vector, que es el que está aquí, a el nombre que yo quiera, pero siempre acabando con la terminación .docs, .html, .pptx. Entonces, y esto se los va a guardar en la carpeta madre o en la carpeta raíz de donde ustedes estén trabajando. Entonces, por eso, pues siempre es útil tener una carpeta con toda la información porque ahí se los va a arrojar. Entonces aquí vamos a abrir el que dice table.1 docs. Aquí, no sé por qué me lo pasó a la segunda fila, pero bueno. Esta tabla pues finalmente es una tabla manipulable en Word que nació en R. Bien. A ver, creo que ahí se ve. Vean, aquí pues ya le puedo pues que ponerle en formato español, cambiarle la ortografía, modificarle como los espacios de más, poner esto en negritas, etcétera. O sea, pero esto pues ya es más fácil que yo lo pueda manipular en Word y pues ya le puedo dar el formato estético que yo quiera. Vamos a verlo en PPTX. Ok. Voy a cerrar tantito esto y vean. Un poco desalineado, pero mismo concepto. O sea, esto yo ya lo puedo... ay, como el teclado no ayuda aquí. No. Bueno, esto ya lo pueden modificar ustedes en su PowerPoint. Es que por cuestiones del mouse no lo puedo arrastrar con tanta facilidad. Y si lo quieren en formato HTML, nada más para que vean, le dan aquí en Web Browser y lo quiero abrir en Google Chrome. Vean, por si pues lo quieren hacer en screenshot o quieren mandárselo a un compañero así. Pero bueno. Todos los detalles de qué se puede hacer en FlexTable se encuentran en la página del creador, que es David Goel. Es un genio en R, entonces David Goel ha hecho muchos paquetitos para visualización de datos y demás. Entonces, si se meten a la página, pues pueden ver todo el racionalidad, todos los comandos, como todos los recursos que se pueden hacer Stable y etcétera, ¿no? Bueno, de hecho hay una clase en YouTube o sea, si se quiere meter más a fondo, o sea, en todo este concepto de Flex Stable, esto es nada más como una pintarrajeada de manera muy básica. Pues si se quieren dar idea de todo lo que se puede hacer con Flex Stable, busquen el canal de el
creador, que es David Goel. Él tiene tutoriales de R avanzado para quien les interese y que puedan ver qué maravillas se pueden hacer con este paquetito. ¿Dudas, preguntas, comentarios?